presenta La Hora del País, vespertino. Un gusto desde Cochabamba, desde el corazón del país. Tiempo de revisar las informaciones más destacadas en estos 60 minutos de información recorriendo todo el territorio nacional. En estos momentos debemos saludar a Radio Fides de Bolivia, que se conecta con Radio Santa Cruz. Estamos ya en contacto para revisar las informaciones más destacadas. Primero comenzamos revisando nuestros principales titulares. Biblia. Gobernador de Chuquisaca buscará reunirse con Paz tras el acto de entrega de credenciales y exponerle la situación económica de las gobernaciones que están en crisis. Minimiza los créditos anunciados por el presidente electo y los llama chamboneadas. La Hora del País, vespertino. A esta hora de la tarde, los diputados declaran cuarto intermedio hasta el jueves para elegir a su directiva por la falta de consensos. El día de hoy han repuesto la Biblia y la cruz por 2/3. Estamos en contacto con Apolinar Paco. Adelante, Apolinar. Gracias, buenas tardes, Carlos, oyentes de Fides en todo el país. Efectivamente hay cuarto intermedio hasta el jueves a las 9 de la mañana. No se ha logrado elegir a la directiva de la Cámara de Diputados. Esto a espera de consensos en las planchas por mayoría y minorías en la Cámara Baja. Estamos con el diputado Ricardo Rada, es uno de los potenciales candidatos también a ser presidente de la Cámara Baja. Diputado, hay cuarto intermedio esta jornada. Sí, efectivamente se avanzó la hora en la revisión de credenciales, en una serie de cosas, y el artículo 33 del reglamento establece claramente que debe haber un acuerdo entre las planchas de mayoría y minoría para presentar al plenario. Entonces eso no se ha podido concretar todavía, puesto que los tiempos no han sido justos, digamos, no nos ha alcanzado para concretar dichos planchas entre minorías y mayoría. Se debatirá en estos transcurso de estas horas y el jueves a las 9 de la mañana instalaremos sesión nuevamente. ¿Por qué no hay consensos? ¿Cuántas corrientes hay en el PDC, diputado? La suspensión en realidad obedece a que se debe haber un consenso entre las bancadas de mayoría con los bloques de minoría, es decir, un consenso de plancha entre todas las bancadas políticas. En el PDC nosotros estamos avanzando, tenemos grandes acuerdos ya, hemos avanzado en el debate. Y evidentemente para nosotros esta es una asamblea probablemente la más importante de los últimos 20 años y debe ser bien consensuada, tomando hasta el más mínimo detalle en cuenta. No sentimos que haya una aflicción de hacerlo, puesto que el sábado se hará la transmisión de mando. Tenemos todavía los tiempos para poder hacerlo el día jueves y así enriquecer el debate y que cada fuerza se sienta tomada. 4 nombres se perfilan para la Cámara de Diputados, para la presidencia, ¿no? Sí, es lo mismo que hemos podido escuchar. Hay 4 en carpeta, se evaluará cada una de ellas, siempre también obedeciendo a criterios de coordinación con los 3 presidentes importantes, el presidente electo Rodrigo Paz, presidente nato de la Asamblea, capitán Edman Lara, y el presidente del PDC, el señor Roberto Castro. Algo también resaltante pasó hoy, se repuso la Biblia y el crucifijo, o la cruz en este caso. Efectivamente, por unanimidad los diputados decidimos reponer Biblia y crucifijo, puesto que sentimos que más que nunca la familia boliviana necesita de Dios, necesita de fe, patria y familia para salir de este momento difícil. Bueno, de esta manera, entonces, Carlos, oyentes de Fides, hay cuarto intermedio en la sesión preparatoria de la Cámara de Diputados para elegir a la directiva de la Cámara Baja. Vuelvo contigo, Estudio Central.
Gracias, Apolinar. Recordemos que durante el gobierno de Evo Morales y la promulgación de la nueva Constitución se decidió justamente sacar la Biblia y la cruz del Palacio de Gobierno y de la Asamblea Legislativa. Hoy, a través de los 2/3, se ha decidido reponerla. Vamos a seguir hablando de temas políticos. Desde Cochabamba, la diputada Olivia Huachaya ha pedido al nuevo gobierno que se posesiona este 8 de noviembre austeridad, sobre todo por lo que está pasando en territorio nacional por el tema de la crisis económica, pero también seguimiento a todo el trabajo que han estado realizando como legislativos y además los proyectos importantes de gobierno. Estas las palabras de la diputada Olivia Huachay. Sobre todo exigimos austeridad, ¿no? Porque estamos en un tiempo de crisis económica, todo recurso le va bien siempre a destinar tema combustible, priorizar estos temas de combustible y otros temas que están pendientes también para nuestro Estado boliviano, y fiscalizar estos recursos también y que lleguen a las comunidades, a los municipios que están destinados muchos de estos créditos. Siempre estamos prestos y abiertos a cualquier duda, consulta que tengan. También nos hemos puesto a disposición de los nuevos legisladores porque estamos en un periodo de transición, ¿no? Tenemos que dejar claramente nuestras oficinas también y los informes correspondientes para la siguiente legislatura de manera transparente, ¿no? Hay una ley de arraigo que establece permanencia en el territorio boliviano, vamos a cumplirlo todas las autoridades, la ley 1352 debe cumplirse, ¿no? Aquí no hay grandes juristas, abogados que han luchado contra la corrupción y han conseguido un arraigo. Seguir hablando de temas políticos, volvemos a la ciudad de La Paz. Atención, porque ante la renuncia colectiva de ministros que entendemos se hará este próximo 5 de noviembre, es mañana en realidad, los asambleístas están pidiendo activar la ley de arraigo y además alertas migratorias para evitar fugas. Volvemos con Apolinar Paco, adelante. Y además alertas migratorias para... Quiero señalar que no es necesario una normativa como tal, porque ya existe la misma que les evita salir por 90 días a las autoridades salientes del territorio nacional. Vamos a seguir hablando de temas políticos. Atención, el diputado del PDC ha respondido a los prestatarios y les dice que no se retractará sobre la ley de diferimiento de crédito. Seguimos en La Paz con David Pizarro. Adelante. Muchas gracias, Carlos. El diputado del Partido Demócrata Cristiano Manolo Rojas respondió a los prestatarios del país después que le declararon persona no grata por rechazar el proyecto de ley de diferimiento de créditos. El parlamentario dijo que no se retractará de su intención de dejar sin efecto el proyecto de ley porque considera que solamente perjudicará a los prestatarios debido a que los bancos nunca pierden. Económica. No dejemos, bolivianos, no dejemos engañarnos, seamos sabios, vengamos a debatir. Esta es la casa de la democracia, de la discusión. Siempre bajo el respeto y la tolerancia vamos a aceptar cualquier crítica que sea constructiva. ¿Alguien no está de acuerdo? Por supuesto, que venga acá, que lo debate en los medios sociales, que lo debate en el Congreso. Yo lo voy a escuchar, yo voy a ser su voz. Para eso he sido elegido. Ahora también, como diputado me puedo equivocar, pero técnicamente que me demuestren que estoy en un error. Ustedes son conscientes que el banco nunca pierde, señores. ¿No se va a retratar entonces? No me voy a retractar, y si pueden anular mi cargo, que lo hagan. Bienvenidos. Vamos a jugar un tema que se llama derecho, y yo lo sé jugar muy bien. Para la hora del país, Fides, La Paz. Gracias, David. Vamos a seguir, esta vez nos vamos a tapando. Los gremiales de este departamento están molestos porque la ley de diferimiento no haya sido socializada. Desconocen las modificaciones que se han hecho a último momento. Vamos con Juan Carlos Paredes. Adelante. Gracias. Florencio Coche, dirigente de los gremialistas en Pando, lamenta que la ley de diferimiento no haya sido socializada debido a las modificaciones que se han tenido de último momento, en la que mencionó que una gran parte de sus afiliados tienen deudas pendientes con entidades financieras y podrían beneficiarte con este diferimiento que es de 6 meses, así lo menciona. En Pando no tenemos conocimiento ahorita en exactitud de que cuántos van a ser beneficiados, pero son mucha gente que ha sacado créditos, al menos el sector gremial, la mayoría trabaja con créditos, ¿no? Ahora hay que ver
ver qué tipo de créditos han sacado muchos compañeros y a quiénes se hubiera beneficiado. ¿No se ha socializado? No se asoció, lamentablemente, ni como proyecto, ni como ley aprobada, no dijeron absolutamente nada nuestros parlamentarios. Eso es lo que un poco molesta, ¿no? En toda esta gestión de legislativa que han hecho los parlamentarios, ninguna ley han venido a socializar como proyecto y peor como ley aprobada. Entonces, desconocemos muchas leyes que ahora se están aplicando, las cuales era obligación de nuestros parlamentarios el poder bajar y socializar. Para la hora del país, Fides Cobija. Tras ayer con las informaciones, atención, las 18:22 en todo el territorio nacional. El gobernador de Chuquisaca, atención, va a buscar reunirse con Paz tras el acto de la entrega de credenciales, además de exponerle la situación económica de las gobernaciones que en varios casos están en crisis. Vamos con Edwin Urizar hasta Sucre. Adelante. Tardes a todo el país. Varias autoridades a nivel nacional ya buscan concretar acercamientos con el nuevo gobierno. Sin embargo, la posibilidad está en las autoridades del departamento de Chuquisaca, que están gestionando algunas reuniones con el presidente electo Rodrigo Paz. Uno de ellos es el gobernador del departamento de Chuquisaca, que prevé reunirse con esta autoridad en las próximas horas para exponer la situación económica que atraviesan varias de las gobernaciones del país. Escuchemos las palabras de Damián Condori Herrera, gobernador de Chuquisaca. Para hablar de la situación económica, para hablar de las preocupaciones que tiene el departamento. Los problemas departamentales que tenemos, lo que hoy se está hablando de otros problemas que tenemos. Nosotros estamos con el propósito de posicionar como capital de turismo, pero nos faltan las condiciones del tema de... ¿Se buscará el financiamiento para poder...? Siempre estamos con esas ganas de buscar financiamiento. Para eso, ¿qué requeremos? Requeremos un estudio técnico de refuncionalización y eso lo vamos a hacer dentro de 3 meses, eso es lo que estoy planteando. Esperamos que tengamos... Para la hora del... Con las informaciones, vamos a ir hasta Tarija en estos momentos. En Tarija, el ministro Ruiz es tratado de yocaya porque no presentó el proyecto de la represa Carrizal. Daniel León, con usted, adelante. Expresate como ministro, no como yocaya. En la casa del Comité Cívico de Tarija se registró un altercado entre el ministro de Medio Ambiente Álvaro Ruiz y el director cívico Leopoldo López Cosío. El tema en cuestión, el proyecto a diseño final de la represa Carrizal, el cual no fue presentado en su totalidad, y este fue el escenario donde el ministro fue tratado de yocaya. Pero puros papeles para que primero esperemos qué es lo que va a pasar con el riego, recién podamos leer los papeles, hasta eso es biblioteca. Entonces, señor presidente, es una pena, pero yo tenía esperanzas de que un ministro tarijeño de los 3 que tenemos haga algo para lo vital, que es Carrizal, y es inclusive vital para Bolivia. Ahora que se acaba el gas es vital Carrizal, pero no tenemos absolutamente nada. Disculpas las pueden dar ahora, pero sabía que tenían que traer y me lastima que fallen hacia el pueblo de Tarija y no puedo quedarme con un acto así, señor presidente. Quiero agradecerle a todos. No se vayan, antes de hablar y irse. Es fácil tirar la piedra y esconder la mano, pero aquí está clarito. Habla como ministro, no como yocaya. Expresate como ministro, no como yocaya. Para la hora del país, Fides Tarija, 100% energía. Gracias, Daniel. Vamos a ir rápidamente con David Pizarro. El presidente Luis Arce está dando declaraciones. Vamos a escuchar parte de esta noticia. Adelante, David. Proyecto de el programa 773 millones bolivianos, y eso es muy importante. Claro que sí. Buenas tardes, Carlos. En este momento se desarrolla una presentación de 256 obras por parte del presidente en ocasión al bicentenario. Vamos a escuchar un poquito lo que está brindando declaraciones el presidente. Con el Fondo de Desarrollo Indígena, 990 millones, en redes de gas, 527 millones de bolivianos, en redes de gas y exploración, estamos invirtiendo 3.600 millones de bolivianos.
con la UPRE más de 5.000 millones de bolivianos en proyectos y en otros variados, más de 13.000 en total. En todos estos... Carlos, de esta manera se está desarrollando una presentación de los proyectos en ocasión del Bicentenario. El presidente se está nombrando los proyectos que están presentando. Dice que son 256. Además, recordar que el vicepresidente de Estado igual ha señalado que si la Asamblea Legislativa Plurinacional hubiera aprobado al menos 2.000 millones de dólares más, no hubiera habido esta crisis de combustible ni el conflicto por el tema de los dólares. Carlos, este es el reporte acá desde la Casa Grande del Pueblo, en donde continúa el evento. Muchas gracias, David. Vamos a estar haciendo seguimiento a esta información. El presidente Luis Arce se está refiriendo en estos momentos al tema de obras y también por el Bicentenario. Vamos a una nueva pausa cuando el reloj en este momento en todo el país, las 18:28. Ya retornamos. Ya vuelve la hora del país vespertino. Llegó el momento de batir. Bátelo, bátelo, qué rico chocolate. Tómatelo, tómalo, qué rico chocolate. Bátelo en tu casa, es un chocolate. Abre tus oídos y tu mundo. El Show es Noticia llega con música, cultura y sorpresas que te acompañan toda la tarde. Traemos un respiro a tu ajetreada jornada, con pequeñas dosis de alegría y amenidad, porque también es importante nuestro bienestar emocional. Artistas en vivo, entrevistas con los bolivianos por el mundo y charlas amenas e interesantes con nuestros caseritos y caseritas de la radio. Risas y curiosidades, un toque de actualidad para que disfrutes mientras transcurre la tarde. Ajusta tu dial en Fides, de lunes a viernes de 4 a 6 de la tarde. El Show es Noticia, cultura, diversión y música, todo en un solo lugar. Por la mañana la información no se detiene. Cada minuto cuenta y cada noticia importa en AM. Últimas noticias de coyuntura, entrevistas clave y el comentario oportuno. Investigación que revela lo que los otros no muestran y el análisis que se necesita para entender lo que pasa en el país. Antes del mediodía con John Arandia, de lunes a viernes a partir de las 10:30, porque entender el país es el primer paso para transformarlo. Abre tus oídos y tu mundo. El Show es Noticia llega con música, cultura y sorpresas que te acompañan toda la tarde. Traemos un respiro a tu ajetreada jornada, con pequeñas dosis de alegría y amenidad, porque también es importante nuestro bienestar emocional. Artistas en vivo, entrevistas con los bolivianos por el mundo y charlas amenas e interesantes con nuestros caseritos y caseritas de la radio. Risas y curiosidades, un toque de actualidad para que disfrutes mientras transcurre la tarde. Ajusta tu dial en Fides, de lunes a viernes de 4 a 6 de la tarde. El Show es Noticia, cultura, diversión y música, todo en un solo lugar. A las 10 de la mañana, el periodismo se toma un respiro para conversar. Un espacio donde las noticias se desmenuzan con mirada crítica y análisis profundo. Aquí conversamos, debatimos y ponemos en perspectiva los acontecimientos que ocurren en el país. Exploramos ideas, hacemos preguntas incómodas y descubrimos lo que se esconde detrás de un titular. La tertulia, donde la información cobra sentido y se disfruta en buena compañía. De lunes a viernes a las 10 de la mañana, Mario Espinosa y John Arandia por Radio Fides y nuestras plataformas digitales. A las 8:30, el análisis se sirve caliente. Cada mañana abrimos este espacio de información, reflexión y escucha de temas importantes. Aquí las noticias se analizan a fondo
Entrevistas con los protagonistas, preguntas directas y sin concesiones, debates que marcan la diferencia. Exploramos cada noticia desde todos los ángulos porque la reflexión también es parte de la noticia. El Café de la Mañana con Mario Espinosa, tu cita diaria con la información y el análisis reflexivo. De lunes a viernes de 8:30 a 10 de la mañana por Radio Fides y nuestras plataformas digitales. Cuando cae la tarde, la noticia sigue en movimiento y llega hasta ti. La Hora del País Vespertino resume los hechos que marcaron la jornada y te trae lo último en política, justicia, economía, sociedad y más. Con La Hora del País Vespertino. Vamos a seguir con las informaciones, las 18:32 en todo el país. Diputado Villazón del MAS lamenta que Arce haya ejecutado apenas el 50% de los 5.000 millones de dólares de créditos externos que accedió en toda su gestión. Mayores detalles con Javier Huarachi. Adelante. Gracias, Nancy. A pocas horas de culminar sus funciones como diputado, Quintín Villazón del MAS denunció que durante la gestión de Luis Arce se aprobaron más de 5.000 millones de dólares de créditos externos, de los cuales apenas el 50% fueron ejecutados, y según su criterio, todo esto por la incapacidad gubernamental. Algunos créditos quedaron pendientes su aprobación, pero eso se debe a la falta de transparencia del gobierno sobre el destino de estos recursos, aseguró a tiempo de rechazar las acusaciones de sabotaje contra la Asamblea Legislativa saliente. En total, cerca a 54 créditos, más de 5.000 millones de dólares, de los cuales solamente se ha ejecutado el 50%. El 50% está así. Un ejemplo claro, 176 millones de dólares para la doble vía Confital hasta Colombia. Ni siquiera se ha licitado, no hay. Entonces, así hay dineros aprobados por créditos que no se han ejecutado. En La Paz, igual, construcción de carreteras con nombre y apellido que hemos aprobado, hasta la fecha ni siquiera hay licitaciones. Eso es un ejemplo claro de la incapacidad de este gobierno de hacer, ¿no es cierto?, la ejecución de obras que ya teniendo inclusive préstamos aprobados no han podido ejecutar. Lo peor, según Villazón, el gobierno de Arce, mediante amparo constitucional, frenó la fiscalización y la interpelación a ministros, que ocasionó una mayor desconfianza en los parlamentarios, que decidieron no aprobar sobre todo créditos externos, pero aún en medio de ese panorama adverso, se aprobaron más del 80% de los créditos solicitados. Para La Hora del País, Fides Oruro. Muchas gracias, Javier. Vamos a seguir con las informaciones. El gobierno ha minimizado los créditos anunciados por el presidente electo y los ha llamado chamboneadas. Hasta Santa Cruz con Eric Dávila. Gracias. Con el anuncio difundido por el presidente electo Rodrigo Paz sobre el acuerdo alcanzado de 300 millones de dólares con la CAF, desde el gobierno nacional minimizan ese crédito, argumentando que la ayuda económica no será inmediata, como aseguró el presidente electo. El ministro de Obras Públicas, Eran Montaño, calificó de chambonadas lo anunciado por el PDC. No son chamboneras, digo yo, de el nuevo gobierno, porque no se olviden que no es que al día siguiente se va a aprobar esos 3.100 millones de dólares. No es así. Cuando nosotros nos aprueban un crédito, por lo menos pasa 6 meses hasta que desembolsen el primer anticipo, que es el 20%. Por lo tanto, no es que al día siguiente van a tener esos recursos económicos, porque la Asamblea tiene que aprobar. En gabinete, los 17 ministros que vayan a nombrar tiene que aprobar por consenso, por unanimidad. ¿Habrá disidentes o no? Entonces, no es que al día siguiente se va a aprobar. Esa es una chamba. Para La Hora del País, Fides Santa Cruz. Gracias, Eric. Vamos a seguir con las informaciones, temas económicos. En todo el país se ha reportado una caída del dólar paralelo. Desde Tarija se habla al respecto. El dólar paralelo sigue en bajada desde los 12 bolivianos. Más información, Daniel Ramos, adelante.
El dólar en el mercado negro sigue bajando ante señales de cambio económico en Bolivia. La cotización esta mañana era de 11.45 y al momento de esta edición el dólar paralelo está cotizando a 11 bolivianos con 35 centavos. Es una expectativa que se siente por la llegada de Rodrigo Paz a la presidencia, lo sostiene el economista Fernando Romero. El dólar ha fluctuado de manera importante después del balotaje, donde llegó a un pico de 13 bolivianos de manera inicial, luego a 15 y ha bajado hasta la fecha a 11 bolivianos con 44 centavos, en parte porque ha caído la demanda especulativa. Hay, creo que también expectativas positivas respecto al cambio de gobierno, y esto ha hecho de que muchos agentes económicos ya no demanden para tenerlo ahí como un respaldo de su patrimonio y para no perder más poder adquisitivo. Pero eso puede revertirse una vez de que, si es que se consolida claramente la ley de importación de carburantes, eso significa que estaciones de servicio y empresarios importarían y demandarían por ende también más dólares, y sabemos de que a fin de gestión siempre también sube el dólar, pero hay que recordar que este mercado es bastante especulativo y volátil, y habrá que esperar cuál será la nueva medida o política monetaria respecto a lo que piensa Rodrigo Paz en el tema del mercado cambiario, que de acuerdo a declaraciones anteriores y también de su jefe económico, lo que se va a establecer al parecer es bandas cambiarias, es decir, un tipo de cambio flotante, donde el Banco Central de Bolivia solamente va a intervenir cuando existan picos que tiendan a devaluar en mayoría la moneda boliviana. Para la hora del país, Fides Tarija, 100% energía limpia. Gracias, Daniel. Vamos a seguir con las informaciones, y esta vez desde Cochabamba. Atención, porque el transporte libre del trópico de Cochabamba ha advertido que si el gobierno electo de Rodrigo Paz no soluciona el problema de combustibles una vez posicionado, va a tomar medidas de presión. Jimmy Lobatón, quien es el dirigente del transporte libre en la región del Chapare, daba este anuncio. Estas sus palabras. Prácticamente hace 2 semanas hemos hecho un bloqueo de mediodía, donde hemos repudiado a este gobierno y hemos dicho también al nuevo gobierno que el transportista, no solo el transporte libre, sino todo el transporte en su conjunto, sea pesado, federado, sindicalizado, cooperativizado y libre, nos vamos a levantar a una sola voz. No vamos a tolerar ya lo que ha pasado con este gobierno al nuevo gobierno. Como tal, que se ponga las pilas y que haga las gestiones necesarias para garantizar el combustible en este nuevo periodo de mandato. Respecto del tema del combustible y abrir prácticamente la venta al sector particular, en otras palabras, ya no va a manejar la comercialización el gobierno, parecería una equivocación. Creo que la constitución política misma del Estado dice que el Estado está obligado a garantizar todas las necesidades a los usuarios y a los vivientes del país. De esa manera, el transporte libre ha anunciado estas medidas posibles si el gobierno electo de Rodrigo Paz no da una solución. Es lo primero que le están pidiendo, que se pueda garantizar a partir de este 8 de noviembre. Las 18 horas con 39 minutos en estos momentos en todo el país. Una nueva pausa y atención al volver. Juan Carlos Guarachi, ex máximo de la COP, el día de hoy ha señalado que su patrimonio se lo ganó trabajando desde hace 30 años. No te separes de nosotros, ya retornamos. Ya vuelve la hora del país vespertino. Por la tarde, la política se explica y se desarma. Entrevistas críticas, reflexivas, humor. Aquí cuestionamos con argumentos y con las preguntas necesarias. Acompañamos tu tarde con platita en mano, lo que a nadie le importa, el cronista político y relax, solo es política. Del otro lado con Ángel Careaga, de lunes a viernes de 14:10 a 16 horas, solo en Fides. A mediodía, la información no se detiene. La hora del país meridiano te conecta con los hechos que marcan la jornada. El ritmo de la economía, acciones ciudadanas, decisiones políticas y el pulso ciudadano. Con despachos en directo, testimonios de cada región y la mirada de nuestros periodistas, vivirás la noticia como nunca antes. Porque la actualidad no espera, ahora también se escucha y se ve. Acompáñanos desde la radio, televisión y streaming en nuestras redes sociales. De lunes a viernes a las 12 del mediodía con Gabriela Pérez. La hora del país meridiano. La noticia en tiempo real. Estés donde estés. Por la mañana la información no se detiene.
Cada minuto cuenta y cada noticia importa en AM. Últimas noticias de coyuntura, entrevistas clave y el comentario oportuno. Investigación que revela lo que los otros no muestran y el análisis que se necesita para entender lo que pasa en el país. Antes del mediodía con John Arandia, de lunes a viernes a partir de las 10:30, porque entender el país es el primer paso para transformarlo. Abre tus oídos y tu mundo. Seguimos con las informaciones, 18 horas con 43 minutos. Esta jornada, el máximo de la Central Obrera en realidad, el señor Juan Carlos Guarachi de la Central Obrera Boliviana, ha asegurado que su patrimonio se lo ha ganado trabajando desde hace 30 años y ha rechazado el delito de enriquecimiento ilícito. Vamos a tener mayores detalles con Apolinar Paco. Adelante. Gracias, buenas tardes, Carlos. Y el ex máximo dirigente de la COP, Juan Carlos Guarachi, se declara inocente por el delito de enriquecimiento ilícito denunciado por el abogado Abel Loma y asegura que su patrimonio es producto de 30 años de trabajo, 25 en la empresa minera Guanuni y 5 años como cooperativista. El excovista hoy declaró ante la Fiscalía de La Paz por la denuncia de haber supuestamente recibido dineros de las coimas en el Ministerio de Medio Ambiente y Aguas. Y no me voy a escapar, reitero, más bien reitero, voy a colaborar con esos requerimientos. Y seguramente en su momento van a conocer cuál es el verdadero patrimonio de los años de servicio que tiene Juan Carlos Guarachi, porque Juan Carlos Guarachi no trabaja recién en empresa, trabajo más de 25 años. Y estoy presentando el certificado de trabajo más el récord de servicio. Es más, de niño he trabajado en las cooperativas, que también estoy presentando esos documentos, estoy haciendo mi compensación de cotizaciones, como se en el sistema de reparto. Estamos hablando de más de 30 años de servicio que Juan Carlos Guarachi tiene. En 30 años no va a ser patrimonio. Lo poco que tengo en mi casita, como corresponde. Pero reitero, eso ya es un trabajo seguramente de este requerimiento en la investigación que corresponde, ¿no? No voy a escapar, porque ¿dónde voy a ir? Yo soy de Guanuni, estoy llegando ahorita, mírenme cómo estoy llegando a la capital del estaño boliviano, Guanuni, Oruro, y voy a estar ahí, voy a venir, reitero, cuantas veces. Hola. Juan Carlos Guarachi asegura que continuará con las investigaciones de la Fiscalía en este caso, pero sin embargo califica de injustificada la denuncia en su contra. Para la hora del país, Fides La Paz. Gracias a Apolinar. Juan Carlos Guarachi tiene varias denuncias en su contra en tema de ganancias, de enriquecimiento ilícito en pasadas gestiones, desde la gestión del señor Morales, incluso con la gestión de Yanine Áñez y la actual gestión de Luis Arce Catacora. Vamos a seguir con las informaciones. El Servicio Departamental de Salud ha confirmado 2 nuevos casos de chikungunya y exhortan a la ciudadanía a eliminar los criaderos de mosquitos. Volvemos hasta Santa Cruz. Eric Dávila. Por la época de lluvias, el Servicio Departamental de Salud exhorta a la ciudadanía a eliminar los criaderos de mosquitos para evitar las enfermedades producidas por los mosquitos, como el dengue, zika y chikungunya. Desde el CEDES confirmaron que esta última enfermedad registra 2 nuevos casos positivos, con lo que suma a 4.069 en todo el año. Esos distritos corresponden a lugares como la Cuchilla, la Pampa de la Isla, la Villa 1 de Mayo, Los Lotes, y nosotros invitamos a aquella población que sobre todo ahora en época de lluvia, que pueda hacer la limpieza correspondiente de su canchón, de su patio, que comience a ayudarnos a poder prevenir el número de vectores que están reproduciéndose probablemente en su mismo domicilio. Si nosotros no hacemos esas acciones, las autoridades no vamos a ser capaces de poder intervenir en todo esto y hacer la prevención respectiva. Y si no actuamos en coordinación con todas las familias y las personas que viven en estos lugares, lamentablemente en los próximos meses van a haber un aumento, como dije, inmensurable de casos. Entonces yo les pido justamente a la población de que podamos comenzar a hacer ese tipo de actividades. Nosotros vamos a realizar también, vamos a apoyar estas actividades en esta semana, porque lo principal que debemos hacer es prevenir de que ocurran casos que después tengamos que lamentar. Para la hora del país, Fides Santa Cruz.
Muchas gracias, Eric. Vamos a continuar con las informaciones. En este momento, las 18 horas con 46 minutos en todo el territorio nacional. Un operativo interinstitucional ha detectado a 15 adolescentes trabajando ilegalmente en las minas de alto riesgo y están pidiendo el cierre de las mismas. Vamos adelante con esta información. Gracias, Carlos. En una inspección conjunta con la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, la Jefatura del Trabajo, el Ministerio Público, la Policía y el Defensor del Pueblo, se confirmó el trabajo de 15 adolescentes entre hombres y mujeres en Interior Mina por más de 2 meses. Esto a pesar de la prohibición de la normativa por ser zonas de alto riesgo y no tener medidas de seguridad industrial. Así lo informó Guara Verazaín, coordinadora de las Defensorías de la Niñez y Adolescencia. La Defensoría de la Niñez y Adolescencia, en coordinación con Jefatura del Trabajo, Ministerio Público, Policía Boliviana, Defensor del Pueblo, se ha procedido con la inspección en la altura del cerro, en la garita Surco específicamente, para hacer el control de adolescentes que estuvieran ingresando a trabajar a Interior Mina. Ya con anterioridad se había hecho una primera inspección en la cual se han podido captar 7 menores que estaban trabajando en Interior Mina, se han identificado las cooperativas, se han identificado el tiempo de trabajo de estos adolescentes y lamentablemente el día de hoy también nos hemos topado con lo mismo, siendo que se han encontrado no solamente 7 adolescentes, sino 15, entre hombres y mujeres, los mismos que ya estarían trabajando más de 2 meses en su mayoría en Interior Mina. Y algunos evidentemente no fuera de la mina, pero aún así, según normativa, estos adolescentes no tienen por qué trabajar en estos lugares de alto riesgo. La normativa es clara, no existen autorizaciones ni por la Jefatura de Trabajo ni por la Defensoría que puedan acreditar que estos adolescentes trabajen en estos sectores. Nos hemos podido percatar de que estos adolescentes ingresan a este tipo de trabajos sin ningún tipo de seguridad industrial. Lamentablemente las personas que los emplean entendemos que no están considerando estos temas, pedir la suspensión de trabajo de estas cooperativas si corresponde. Para la hora del país, Fides Potosí. Muchas gracias, Diego. Vamos a seguir con las informaciones. Atención, en el portal de la Agencia Nacional Fides, la reposición de la votación de los 2/3 en la Asamblea Legislativa fue cuestionada por los legisladores del Partido Demócrata Cristiano, quienes consideran que no es ético que la anterior legislatura haya aplicado la simple mayoría para la aprobación de normas y al final de su mandato cambien el mecanismo. Que nos va a traer un dolor de cabeza son los 2/3. Señalaron qué bonito es que ellos hayan trabajado sin los 2/3, pero nos lanzan el agua de balde fría para que nosotros tengamos que trabajar y cumplir con esa modificación, ha afirmado la diputada del PDC, Patricia Patiño, en declaraciones a ANF. En la última sesión que se realizó el 30 de octubre, la Cámara de Diputados aprobó una resolución en la que restituyó la aplicación de los 2/3 de voto para 10 decisiones clave, requisito que fue eliminado por el Movimiento al Socialismo, el MAS, el 2020. En este sentido, la legisladora indicó que esa situación será evaluada por la bancada del PDC si se solicita que se modifique. Dijo que no es ético que la anterior legislatura haya trabajado bajo distintos parámetros, pero además cuestionó que en la última sesión se haya decidido cambiar el reglamento y no antes. Los 2/3, decía, significa el consenso de 92 parlamentarios hasta el momento y de forma unánime se han comportado al nivel. Esperamos seguir trabajando de esa forma y le vamos a devolver a Bolivia la institucionalidad, ha señalado. 18 horas con 50 minutos, nos vamos a una nueva pausa y atención, al volver vamos a estar hablando del Tribunal Supremo de Justicia pone en marcha la era digital de realización de audiencias transmitidas en tiempo real. De este y otros temas estaremos hablando al retornar. Ya vuelve la hora. A mediodía, la información no se detiene. La hora del país meridiano te conecta con los hechos que marcan la jornada.
el ritmo de la economía, acciones ciudadanas, decisiones políticas y el pulso ciudadano. Con despachos en directo, testimonios de cada región y la mirada de nuestros periodistas, vivirás la noticia como nunca antes. Porque la actualidad no espera, ahora también se escucha y se ve. Acompáñanos desde la radio, televisión y streaming en nuestras redes sociales. De lunes a viernes a las 12 del mediodía con Gabriela Pérez. La hora del país meridiano. La noticia en tiempo real. Estés donde... Bolivia despierta y la noticia también. En la hora del país matinal, nuestros periodistas en los 9 departamentos te relatan lo que ocurre en cada región. Política, economía, educación, salud y los hechos que marcan el comienzo de la jornada, con reportes en vivo y al instante. Desde Santa Cruz hasta La Paz y de Pando a Tarija, cada voz y cada historia tiene su espacio. Porque el día empieza mejor cuando estás bien informado. La hora del país matinal con Gabriela Pérez en radio y nuestras redes sociales. Grupo Fides, la información de todo un país desde el inicio de la jornada. Por la tarde, la política se explica y se desarma. Entrevistas críticas, reflexivas, humor. Aquí cuestionamos con argumentos y con las preguntas necesarias. Acompañamos tu tarde con platita en mano, lo que a nadie le importa, el cronista político y relax, solo es política. Del otro lado con Ángel Careaga, de lunes a viernes de 14:10 a 16 horas, solo en Fides. Cuando cae la tarde, la noticia sigue en movimiento y llega hasta ti. La hora del país vespertino resume los hechos que marcaron la jornada y te trae lo último en política, justicia, economía, sociedad y más. Con análisis, conexiones en vivo y la voz de nuestros periodistas desde todos los rincones del país. Gracias a la radio, televisión y streaming en nuestras redes sociales. El balance de lo que pasó y un adelanto de lo que viene para que termines tu día bien informado. La hora del país vespertino, de lunes a viernes a las 18 horas, con Nancy Bacaflor. Grupo Fides, la noticia hasta el cierre de la jornada. A las 8:30, el análisis se sirve caliente. Cada mañana abrimos este espacio de información, reflexión y escucha de temas importantes. Aquí las noticias se analizan a fondo. Entrevistas con los protagonistas, preguntas directas y sin concesiones. Debates que marcan la diferencia. Exploramos cada noticia desde todos los ángulos porque la reflexión también es parte de la noticia. El café de la mañana con Mario Espinosa. Horas con 54 minutos en todo el país. El vicepresidente del Estado, David Choquehuanca, en un acto en la Casa Grande del Pueblo, ha criticado que en anteriores gestiones de gobierno no se haya promovido la industrialización pese a contar con importantes reservas de gas. La autoridad ha defendido la gestión de Luis Arce y responsabilizó a los exlegisladores por haber bloqueado la aprobación de los créditos. Dijo que debido a esta conducta hubo crisis de divisas y también de combustibles. Vamos a escuchar sus palabras. En más de 6 millones de dólares, ha dicho. Una empresa que nos ha costado a los bolivianos más de 70 millones de dólares. El experto ha dicho, esto pueden venderlo en más de 6 millones de dólares. ¿Y en cuánto han vendido? En más de 4 millones de dólares. ¿Para qué han pagado al experto? Se ha invertido en este país en la industrialización, pero nunca prosperó. Y es importante, tenemos materia prima. Hablando del gas, en algunos países han dado 300 del gas, 400 derivados del gas, 800 derivados del gas, y en Bolivia nada, y siempre hubo gas. ¿Por qué no pensaron en industrializar el gas? Han tenido oportunidad y nosotros empezamos, y no es de la noche a la mañana. Lo que hemos sembrado van a cosechar las futuras generaciones. Por eso estamos tranquilos. Si estás sembrando bien,
no te preocupes de la cosecha. Estamos trabajando para los bolivianos. En Bolivia no hemos industria, teniendo gas. Nosotros, la historia de Bolivia no son los últimos 20 años. Es más, en estos últimos 20 años hemos empezado con la industrialización. Con el hermano Evo hemos construido 40 plantas de industrialización. No vamos a decir en dónde, que investiguen los hermanos. Piensen, nuestro pueblo tiene que pensar. Y nosotros estamos hablando aquí, los informes nos están mostrando de 160 plantas de industriales. Muy bien, las palabras del vicepresidente David Choquehuanca. Seguimos con las informaciones. Perú se suma a los esfuerzos de Bolivia, Brasil, Chile para la consolidación del corredor bioceánico de integración. Si lo ha confirmado, confirma su presencia en el encuentro de Arica a fines de este mes. Vamos con Johnny Sarabia. Adelante. Gracias, Nancy. El Perú ha decidido sumarse a los esfuerzos de Bolivia, Chile y Brasil para consolidar el corredor bioceánico de integración y que será parte del nuevo encuentro internacional a llevarse a cabo del 26 al 28 de noviembre en el puerto chileno de Arica. Así confirmó el gerente general del Puerto Seco en Oruro, José Antonio Torrico, destacando que esta será otra oportunidad para seguir promocionando y expandiendo estos servicios que han despertado el interés en el comercio exterior de la región. En ese contexto nos hacen llegar una invitación para participar con el puerto Arica, la terminal portuaria Arica y los puertos marítimos de Chile, para participar entre el 26, 27 y 28 de noviembre en este encuentro internacional, al igual que en el departamento de Oruro, que hemos realizado el pasado mes de septiembre, ha tenido eco en el país vecino de Chile, como también en el relacionamiento que estamos teniendo con el país hermano también de Brasil. Y ahora se suma a esta iniciativa el país hermano de Perú. La exportación de minerales es lo que más demanda ha generado en los inicios del Puerto Seco y luego de la exportación de cobre se prepara ahora un nuevo contrato para exportar antimonio y zinc, especificó. Este encuentro internacional donde vamos a exponer las potencialidades del Puerto Seco como el único Puerto Seco de Bolivia, habilitado por dos leyes nacionales, un decreto supremo, la ley departamental y la constitución que tiene ya para que funcione. Así también el impulso que está dando las empresas que están operando en el Puerto Seco como Concer Limitada, que ya se ha trasladado con más de 80 contenedores que están operando en nuestro Puerto Seco, pero también un segundo contrato que llega para el tema de impulsar la exportación de mineral, ahora de antimonio y zinc, a partir de lo que significa el emplazamiento de la naviera Cosco Shipping. Para la hora del país, Pide Oruro. Muchas gracias. Vamos a ir cerrando las informaciones de esta jornada, pero antes, hasta Chuquisaca, el Tribunal Supremo de Justicia pone en marcha la era digital de realización de audiencias transmitidas en tiempo real. Edwin Urizar, con usted. Buenas tardes a todo el país. Con una prueba piloto en el departamento de Chuquisaca, en una audiencia de un caso real, se ha dado inicio a la nueva era de digitalización y transmisión en directo de todas las audiencias para conocimiento y acción pública de los sujetos procesales a nivel nacional. El presidente de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia ha explicado los alcances del mismo de este sistema, además de algunas excepciones en audiencias que no podrán ser transmitidas porque la ley así lo prevé. Escuchemos las palabras de Carlos Ortega Sibila, magistrado del Tribunal Supremo de Justicia. La ley prevé ciertas excepciones a la publicidad. Es decir, cuando, por ejemplo, pongo un ejemplo, el involucrado en el caso sea una niña, niño o adolescente, ¿no? Ahí la ley especial, en este caso el Código Niño, Niña y Adolescente, prevé precisamente que se debe proteger De esa manera, amigos, hemos llegado al final de las informaciones más completas. 60 minutos con las informaciones más destacadas de todo el país. ¿Qué está pasando en este momento? Antes de despedirnos, el presidente electo Rodrigo Paz se está reuniendo con sectores
productivos en la ciudad del Alto. Gracias, como siempre, agradecemos por estar en sintonía de Radio Fides de Bolivia y también Radio Santa Cruz, desde las cabinas de Radio Fides Cochabamba, desde el corazón del país, desde la capital gastronómica de territorio nacional. Un servidor, Carlos Mercado, se despide. Un fuerte abrazo y que Dios los bendiga.